Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con 107 votos afirmativos, el Pleno de la Legislatura aprobó la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que quedó integrada por Esteban Melo y Byron Valle de la Revolución Ciudadana, Noralma Zambrano y José Serrano de Alianza País, Mercedes Serrano y Denis Marín del Partido Social Cristiano, Elio Peña y Jaime Olivo del VIN, Franco Romero Badi, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña de Creo. En la resolución planteada por el asambleísta Pavel Muñoz, se establece que esta comisión ejercerá su trabajo por lo que resta del periodo legislativo 2019-2021. Asimismo, se estipula que los actuales trámites y solicitudes de enjuiciamiento político calificados por el Consejo de Administración Legislativa CAL y remitidos a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento se seguirán sustanciando sin alteración alguna. Con 10 minutos le damos la bienvenida y saludamos con el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz. Asambleísta Muñoz, buenos días. Le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Para este miércoles, precisamente a partir de las 8 de la mañana, fueron convocados los nuevos integrantes de esta comisión de fiscalización para elegir al presidente, vicepresidente, entre estos los integrantes. Hay mucha expectativa sobre el trabajo que esta nueva comisión de fiscalización puede hacer. ¿Usted cree que esta nueva comisión garantiza un proceso de interpelación tanto para la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, así como para el titular del Consejo de Participación Ciudadana? Licenia, buenos días. Alexis, buenos días, pero sobre todo a Pichincha y al país entero un saludo, un abrazo. Estaba haciendo, perdóneme, Licenia, justamente el último, digamos, organizándonos en la última instancia, porque está empezando en este mismo momento la reunión de la Comisión de Fiscalización para hacer justamente lo que usted plantea. Y le contesto de la siguiente forma, Licenia. A ver, pongámoslo así. Veamos el punto de partida, veamos el punto al que queríamos llegar y veamos dónde nos pudimos quedar. Del punto de partida estamos evidentemente en mejores condiciones. No nos referimos a la Asamblea Nacional, evidentemente no me refiero a mi fuerza política, me refiero al país. Lastimosamente, Licenia, la comisión que cerró, la comisión que pudimos, si usted quiere, dejar a un lado, fue una comisión que fue tildada por el país como la comisión del reparto. Y entonces, evidentemente, si a una comisión le terminan llamando la comisión del reparto, creo que todo lo que venga después será de alguna u otra manera mejor. Y creo que hoy tenemos una composición más equilibrada. Creo que al gobierno le será, fíjese lo que voy a decir, creo que al gobierno le será más difícil controlar esa comisión. Cuando le digo eso, tengo el convencimiento de que va a querer controlar esa comisión. Tengo el convencimiento de que va a querer operar los votos de esa comisión. Le será más difícil, ¿no es cierto? Veamos si es que le es imposible, pero le será más difícil. Entonces, desde el punto de salida, sí tenemos una comisión distinta, podemos tener de alguna u otra manera un poquito más de objetividad, pero al punto al que hubiéramos querido llegar, Licenia, tampoco llegamos. Yo como proponente de la iniciativa, después, si quiere, le cuento el tras cámaras, porque esto me parece importante, ¿no es cierto? Creo que es importante también que el país se entere, digamos, cómo son a ratos los procesos de negociación, qué dijo cada bancada o qué no dijo cada bancada. Y en ese proceso de negociación yo tuve que resignar la que me parecía era una, si usted quiere, posición que hubiera asegurado más independencia. Tal vez nunca vamos a llegar al 100%, pero sí teníamos algo que nos hubiera acercado al deseable. No lo pudimos llegar por dos razones desde mi punto de vista, Licenia, y es que mientras siga operando una lógica de acuerdo, si usted quiere, ¿no es cierto?, entre BIN, entre Badi, entre Creo, o más bien dicho voy a poner entre Alianza País y Creo, que desde mi punto de vista el verdadero partido gobernista es Creo, en este momento de la vida el verdadero partido gobernista es Creo, ellos van a tratar de blindar un poco y me tocó resignar algunos elementos, ya podemos conversar, pero cierro diciéndole que de la comisión que teníamos, llamada del reparto, la que tenemos ahora sí va a ser mejor. Yo como proponente no me satisface al 100%, pero sí creo que hemos avanzado al menos de un 70% y de aquí en adelante solo le corresponde a los 11 asambleístas que estarán integrando esa comisión responderle al país. Le planteo, asambleísta Muñoz, primero, hablar de esos entretelones que usted refería hace un momento. ¿Qué es lo que la gente no ve, lo que no está en el debate además?
de las discusiones previas a la conformación de esta comisión, porque hay que recordarle a la gente que para llegar a las 21 horas donde se decide esto en el Pleno y se define la reestructuración ya definitiva de la comisión, pasaron más de 6 horas, cuando el Pleno de la Asamblea había sido convocado para las 15 y se dilató durante más de 6 horas. ¿Qué fue lo que pasó en el transcurso de toda esa tarde, asambleísta Muñoz? A ver, Alexis, gracias, buenos días, también un abrazo, qué bueno verles juntos, creo que hacen un buen equipo de trabajo, si me permiten. Gracias. A ver, recordémosle a la ciudadanía que esta película tiene sus facetas, ¿no es cierto?, y se convierte en un poquito tormentosa. Para poder cambiar la comisión de fiscalización, 3 capítulos previos hubo a esto. La primera, cuando Héctor Yepes hace una moción para que se califiquen los juicios que están pendientes en el CAL, yo le hago un planteamiento a Héctor Yepes en el debate legislativo y le digo que incorpore también el cambio de la comisión legislativa y se aprueba, ¿no es cierto? Escena número 1. Escena número 2, cuando tenía que haberse votado la comisión, digamos, la moción que ganó de Héctor Yepes, el presidente de la Asamblea maniobra, ¿no es cierto?, como ya los ecuatorianos estamos acostumbrados, Alexis, maniobra un poco la sesión y lejos de ir diáfanamente a la votación de la moción que había Héctor Yepes, él hace una cosa, inconsulta con el Pleno. Y aquí a la ciudadanía es importante decirle una cosa. A veces creemos que la máxima autoridad de la Asamblea Nacional es el presidente de la Asamblea. No, no, no. Sobre el presidente está el Pleno de la Asamblea Nacional, que somos, incluido él, los 137 cuando estamos reunidos. El presidente de la Asamblea, sin autorización del Pleno, le consulta al procurador si era legal que hagamos o no el cambio de la comisión de fiscalización. Una consulta tildada por algunos, Alexis y Licenia, de absurda. No había sentido, ¿no es cierto?, que se le consulte al procurador, porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y si los llamados a interpretar la ley son ustedes los legisladores. Por supuesto. Y no solo eso, Alexis, digamos, si nosotros somos los que conformamos esa y las otras comisiones, tenemos toda la potestad de cambiar esa y las otras comisiones. Aquí hay un detalle indispensable, legislador Muñoz, y es la voluntad política. El tema es que no había voluntad política, porque con voluntad política se puede hacer todo. Se puede incluso romper el orden de sucesión, como lo hicieron en 2018 cuando destituyeron a José Serrano y decidieron poner a Elizabeth Cabezas cuando había una primera vicepresidenta que tenía que asumir el liderazgo de la Asamblea. Este es un excelente ejemplo, Alexis, ¿no es cierto? Porque entonces les interesa consultar la legalidad cuando no tienen la voluntad política para cambiar la comisión, porque si no, ¿qué pasó? Es deseable que las comisiones no cambien, pero si en algún momento está funcionando mal, ¿cómo no vamos a cambiar, Alexis? Fíjese el otro ejemplo. Si fuera ese mismo caso, Pepe Serrano hubiera tenido que permanecer sus 2 años que fue electo, pero le sacaron a Pepe Serrano y ahí no hicieron ninguna consulta de legalidad. Y cuando tenía que asumir Viviana Bonilla, tampoco es que le consultaron al procurador si es que esto era legal o no. Hicieron lo que querían. Ahora esto debería entenderse nada más que como una maniobra para impedir el cambio de la comisión de fiscalización. Perdieron porque era ilógica esa consulta. Luego José Serrano buscó hacer un cambio, él de la comisión. Perdieron esa moción. Cuando tenía que votarse nuevamente, ¿no es cierto?, la de Héctor Yepes, suspendieron la sesión para convocarla al día siguiente. Al día siguiente se tomó votación de la moción de Yepes. Perdió por 1 voto o 2, no se alcanzó por eso, ¿no es cierto? Creo que ahí, de alguna otra manera, todavía no consolidábamos si usted quiere, la composición perfecta. Fernando Flores hace una 4ª moción, pierden, y yo presento una 5ª y ganamos, ¿no es cierto? Segunda escena. Y para terminar, la tercera escena ya es la del día lunes. Nuevamente, de manera diáfana, Alexis y Licenia, se convocó la reunión a las 3:30 de la tarde. Se tuvo que haber instalado y se tuvo que haber votado mi moción. En democracia, si mi moción ganaba o perdía, eso es lo que hubiera podido pasar. Pero suspenden nuevamente la sesión, mangoneando esa sesión. 2 horas, terminaron siendo 5. Al final nos llaman a nosotros para una suerte de consenso. ¿Y qué es lo que pasaba? Me veía yo básicamente, debo reconocer que tuve el apoyo del Partido Social Cristiano, pero me veía básicamente yo defendiendo las cosas que termino diciéndoles con esto y que me voy al detrás de cámaras, ¿no es cierto?, que no querían pasar. Y perdón que me haya extendido, pero esto es importante. Si el Pleno de la Asamblea aprobó la reestructuración, Licenia y Alexis, la reestructuración debería entenderse como cambio de todos, pero de manera tosuda, ¿no es cierto?, el asambleísta Luis Pachalade, creo, no quería dar paso, a pesar de que ya todos estaban de acuerdo, a cambiar sus integrantes. Entonces, fíjese esto, Alexis y Licenia, ¿no es cierto? Creo era el único que quería seguir insistiendo con el asambleísta Pachala y la asambleísta Vera.
Y la segunda cosa que me parece que de alguna u otra manera habría que sincerar, esta es la palabra, es Alexis y Licenia. A ver, la Asamblea tiene 137 miembros. Las comisiones deberían componerse proporcionalmente. La Revolución Ciudadana en este momento, que es la fuerza de más votos en la Asamblea, tiene 33 31. votos. 33 hemos sumado. Súmele usted si quiere Carlos Berman, Carla Chávez y la curul de Viviana Bonilla. Esos 33 votos, Alexis, deberían representar en una comisión de 11 2,9 miembros. Es decir, a nosotros nos debería corresponder 3. Y a BIM, por ejemplo, que es una bancada de 11 miembros, en una asamblea de 137 le debería corresponder un solo miembro, pero apostaron por 2. Y desde mi punto de vista, cierro con esto, el BADI ha sido profundamente cuestionado en esto. Licenia, Alexis, ¿cómo opera el BADI como bancada? Así que le digo que el trago amargo que yo creo que lo tuvimos que pasar para así poder salir de la comisión que teníamos, es tener que soportar esa suerte de prepotencia de Luis Pachala de querer mantener sus 2, de aceptar algo que no es real, y es que BADI tenga 2 cuando su representación le da para 1, o tener que poner el BADI que el BIN quiere 2 y tiene 2 hoy cuando realmente sus números le dan para 1, y que el BADI quiera seguir ahí cuando hay un conjunto de cuestionamientos. Ahora que cita el caso de... Asambleísta Muñoz, perdón, Alexis. En este sentido, precisamente hay críticas, cuestionamientos a la integración de esta nueva comisión, en el sentido que mantengan, por ejemplo, al señor Franco Romero, que fue de cierta manera salpicado, en este caso, tras la difusión de estas conversaciones entre el mismo legislador Azuero, y que le está integrando esta nueva comisión de fiscalización. Por un lado, también se habla de que hay procesos judiciales en contra del señor José Serrano, del mismo señor Esteban Melo. Entonces, eso de una u otra forma opaca la integración de esta nueva comisión. A ver, empiezo con lo último. Esteban Melo, que es de mi bancada, claramente no, Licenia, ¿no es cierto? Porque nosotros cumplimos 3 principios, Licenia. Yo como proponente a mi propia bancada le propuse lo siguiente. Número 1, que las personas que vayan sean totalmente nuevas. Principio número 1, nosotros lo cumplimos. Principio número 2, deseable, ya no sine qua non, si usted quiere, ¿no es cierto? Ya no mandatorio, impositivo, sino deseable, que los miembros no estén para reelección. Y ni tanto Byron Valle de mi bancada, ¿no es cierto?, ni Esteban Melo están para la elección. Y tercero, que pudieran no tener ningún elemento que sea cuestionado por nadie. Y Esteban Melo lo que tuvo en su momento es un desacuerdo familiar entre privados, que uno de ellos quiso judicializar, y de hecho lo judicializó, y no avanzó el juicio porque, siendo un tema familiar entre privados, pudieron ponerse de acuerdo. La suerte de, si usted quiere, discrepancia de estas familiares, ¿no es cierto?, que subió de tono y después bajó porque se pudieron poner de acuerdo. Así que el Esteban no tiene ningún problema en ese sentido. Lo de Badi, lo de Franco Romero. Mire, yo, Licenia, he dicho últimamente algo que no voy a borrar con el codo, lo que he escrito con la mano. Y aquí el problema, Licenia, es que tuvimos 3 años, ¿no es cierto? Ya vamos más, 3 años y medio ya, de desgobierno y de haber pulverizado 2 principios fundamentales para todos, para usted, para Alexis, para mí, la gente que nos escucha. Debido proceso y presunción de inocencia. El hecho de que el asambleísta Franco Romero esté siendo investigado no significa que sea culpable. Significa que se le tiene que dar un debido proceso, y significa que si el momento que la justicia determina sanción, ahí, ¿no es cierto?, se encontrará su culpabilidad. Pero, Licenia, ustedes tienen una razón importante. Desde mi punto de vista, era deseable que el BADI diga, señores, me excluyo. Prefiero, ¿no es cierto?, que esta comisión que va a fiscalizar no tenga ningún elemento de por medio. Cuando plantean que vaya el BADI, cosa con la que yo, digamos, tenía mis muecas, ¿no es cierto? Ahora sí lo que le puedo decir es que el asambleísta Franco Romero, de alguna u otra manera, era el nombre definido por ellos, y desde mi punto de vista el que podía ir. Pero mi opinión personal, ¿no es cierto?, es que Badi tuvo que haber dicho, me excuso. Y finalmente lo de José Serrano, digamos, también está ahí, pero insisto sobre esto, Licenia. Presunción de inocencia y debido proceso, algo que reclamo, ¿no es cierto?, para los otros principalmente, ¿no es cierto?, pero también para mis compañeros. Asambleísta Muñoz, esta comisión pasó a tener 11. De los 13 anteriores, al menos 7, si es que no me falla la memoria, están cuestionados e involucrados en el famoso esquema de reparto y de supuesto caso de corrupción del tema hospitales. Ahora pasan a ser 11. De esos 11 estoy, digamos, viendo los nombres y ahí quiero remontarme a algo que usted decía al inicio de la entrevista. Vamos a ver cómo se desarrolla el trabajo de la comisión, cómo actúan,
porque Alianza País mantiene dos, Creo tiene dos, Creo acaba de firmar un acuerdo electoral con el PSC, así que entendería que tienen dos más con los señores del PSC. El BIN tiene dos, el BIN es parte de esas mayorías móviles que se conformaron a partir de mayo del 2019. ¿Qué nos puede hacer pensar a los ecuatorianos que esta comisión de fiscalización se va a diferenciar en el trámite de los procesos que lleguen a sus manos a partir del día de hoy y no va a repetir los casos bochornosos que en el pasado, cuando les llegó la investigación de INA Papers o cuando llegaron los procesos en contra de la ministra María Paula Romo, que opera como, digamos, quien le da las órdenes a César Litardo? Yo veo que además tenemos una asamblea con un presidente que está secuestrado por el Poder Ejecutivo, que no da paso cuando, usted bien decía, el máximo organismo legislativo, que es el Pleno, le da una disposición, sino que espera que la ministra de Gobierno, que opera la política, envíe una carta diciendo, bueno, ahora sí quiero que me enjuicies, llámame, para empezar a tramitar, ¿no? Entonces, ¿qué confianza debemos tener los ecuatorianos en esta comisión de fiscalización? Ninguna confianza, Alexis, ninguna confianza. Yo por eso lo que quisiera insistirles a ustedes, a los medios de comunicación, pero a los ciudadanos, ciudadanía del pueblo ecuatoriano, permítanme hablarles a ustedes directamente. Les invito a que se conviertan en los fiscalizadores de los fiscalizadores. Alexis, la nueva comisión de fiscalización debe tener al menos 17 millones de ecuatorianos. Somos los ecuatorianos los que tenemos que poner los ojos sobre esos asambleístas y en realidad sobre los 137 de toda la Asamblea Nacional. Pero les invito a que la comisión de fiscalización tenga un jefe mucho más poderoso encima, que es la ciudadanía ecuatoriana. Para eso yo, por ejemplo, a mis compañeros les he hecho la sugerencia de que ellos transmitan desde sus propias cuentas de Facebook, por ejemplo, ¿no es cierto?, todas las sesiones. Una cosa tan sencilla como esta, Alexis, ¿no es cierto? La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no tenía cuentas oficiales, por ejemplo, para transmitir las reuniones. Esas reuniones deberían ser transmitidas 10 minutos antes, desde que la gente va llegando hasta 10 minutos después de que la gente salga. Nuestros asambleístas harán eso, transmitirán todas las sesiones para darle algo de transparencia. Otro elemento que usted ha señalado, Alexis, ¿cierto? Efectivamente, muchas veces la autoridad de la Asamblea Nacional ha sido nada más y nada menos que un subsecretario de gobierno. Es decir, la primera función del Estado tiene a alguien al frente que entiende su rol como si fuera subsecretaría, ¿no es cierto?, de cualquier ministerio, particularmente del de gobierno. Esto no puede ser. Esto le hace mal no a César Litardo ni a la Asamblea, le hace mal al país, Esteban. Y todas esas personas que antes criticaban, ¿no es cierto?, que no había independencia en la época de la Revolución Ciudadana entre, ¿no es cierto?, el legislativo y el ejecutivo, hoy, ¿no es cierto?, les encanta, digamos, no tener esa independencia y les encanta que una ministra diga, ahora sí califíquenme nomás, después de que estuvo desde enero enterrado ese juicio. Otro elemento, si me permite, Alexis, para decirle cosas en firme, ¿no es cierto?, ahí, creo que el acuerdo político, que desde mi punto de vista es un gravísimo error que cometió el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? El acuerdo político de elecciones, no sé si exactamente es el acuerdo legislativo. No veo que haya tanta cercanía. Debo confesar que yo he encontrado una postura más sensata en el Partido Social Cristiano para poder discutir estos mismos temas. Y además no se olvide una cosa, Alexis, que yo lo dije, el verdadero partido de gobierno hoy no es Alianza País, es Creo absolutamente. Y en ese sentido esa comisión no lo permite. Y finalmente cierro con esto, que también está en los entretelones, ¿no? Cuando yo planteo en mi moción original, hoy les puedo decir, Liceña y Alexis, ¿no es cierto? Yo planteé dos nombres de Creo, duros, fuertes, enfáticos, ¿no es cierto? El asambleísta Héctor Yepes y la asambleísta Yanine Cruz. Dígame si es que ellos son correístas, por ejemplo, ¿cierto? Han sido con nosotros implacables. Y yo Pero ahora tengo entendido que ellos están un poco alejados de la bancada de Creo. El asambleísta Pachala nos confiesa ahí diciendo, he mandado una carta porque ellos ya no son asambleístas de Creo. Entonces, fíjese, ¿no es cierto?, que incluso los que buscan tener fortaleza, ¿no es cierto?, y ser duro, digamos, contra el régimen anterior y ser duros contra el régimen actual, son desautorizados por, digamos, quien desde mi punto de vista es el asambleísta Pachala, que es, desde mi punto de vista, el verdadero coordinador de la bancada oficialista. Asambleísta Muñoz, hay dos demandas que se presentaron o que se van a presentar por parte de la CUF, el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en contra de esta integración, la consideran ilegal. ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Qué puede cambiar o simplemente no va a dejar de ser un tema mediático?
Esta pregunta me da para la ironía, Licenia, ¿no es cierto? Primero, espero que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana haya visto bien lo que ha firmado, porque no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, que haya puesto una acción, no la conocía. Y lo de la CUT también me parece, perdóneme, soy respetuoso con todas las demandas que se puedan plantear, pero me parece ridículo. Insisto, es como si un ministro tuviera que consultarle al procurador, ¿no es cierto?, si es legal que cambiara un subsecretario. Exagero un poco para ejemplificar, ¿no es cierto? Pero estas dos máximas en derecho, quien puede lo más puede lo menos, y el pleno puede lo más, ¿no es cierto? Y las cosas en derecho se deshacen como se hacen, hace que el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, el pleno de la Asamblea, que integra comisiones, puede desintegrar estas comisiones. Imagínense si no, Licenia, ¿qué pasa si en una comisión tenemos mañana 11 y 10 están cuestionados? ¿Vamos a tener que soportar esa comisión por todo ese tiempo? ¿Acaso no es posible cambiarla? Insisto, es deseable que la Asamblea haga su trabajo. Era deseable y era mandatorio que esa comisión no le defraudara a la Asamblea ni al pueblo ecuatoriano. Pero el momento que le defrauda a la Asamblea, el momento que le defrauda al pueblo ecuatoriano, el momento que son grandes cómplices para que tengamos 2% de aceptación frente a la ciudadanía, ¿cierto? Y la gente le empieza a llamar la comisión del reparto, ¿cómo no puede la Asamblea, ¿no es cierto?, no cambiar esa comisión? Mirar a un lado y hacerse los locos, como dicen los jóvenes, ¿no es cierto?, hubiera sido una total irresponsabilidad del Pleno. Ayer, los médicos posgradistas que iban a protestar, legislador Muñoz, y fueron reprimidos por la policía que dirige la ministra de Gobierno, María Paula Romo, responsable de la represión de octubre de 2019 y también señalada como la responsable política del reparto de los hospitales según un esquema que diseñara el ex legislador Daniel Mendoza, que hoy está en prisión. Hay más argumentos para poder finalmente llegar a lo que mucha gente, yo me sumo, esperaría, es decir, que la ministra de Gobierno se haga responsable de sus desatinos y de su pésima conducción al frente del Ministerio de Gobierno. Ese juicio va a ser esperado, digamos, por todos los ecuatorianos, ¿cierto? Y ahí sí digo por todos los ecuatorianos. Nosotros somos los juzgadores, digamos, yo tengo que cuidar en ese sentido de adelantar criterio, pero es inconcebible que eso haya pasado, Alexis, ¿no es cierto? Y si usted quiere, el mal trago a la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, la tuvo que haber planteado el presidente de la República, ¿no es cierto?, si es que efectivamente preside este país. Tuvo que haberle pedido desde hace mucho tiempo atrás, años diría yo, Alexis, la renuncia a todo su gabinete. Es un gabinete que no tiene ideas, es un gabinete inoperante, es un gabinete, ¿no es cierto?, plagado de mediocridad, es un gabinete que le ha llevado al país al empeoramiento de todos los números. Alexis, le pongo un dato simple, ¿no es cierto? El gobierno de querer transparentar las deudas, del gobierno del manejo responsable, lo que fuera. Hoy por hoy, ya los datos lo confirman, y le hemos dicho eso al Fondo Monetario Internacional, duplicó la deuda externa del gobierno que criticaron. Es decir, ¿no es cierto?, en la época de la Revolución Ciudadana se llegó a endeudar hasta el 25%, después de hacer un gran proceso de desendeudarse, digamos, con la renegociación de la deuda, ¿cierto?, de 25%, y Lenín Moreno al día de hoy está endeudado prácticamente al 50% del PIB. ¿Dónde está entonces ese tipo, si usted quiere, de transparencia que ofrecieron, aires de libertad que ofrecieron? Mi saludo y mi abrazo siempre a Pichincha Universal, ¿cierto? Defensores supuestamente ellos de la libertad de expresión, queriendo oprimir a radios, además públicas, ¿no es cierto? A las privadas en lo absoluto nada, esos son sus amiguis. A las públicas que pueden poner una voz, digamos, distinta a la que quiere el oficialismo, a esa quieren acallarle. Lo que pasa ayer con los posgradistas, que hago el paréntesis y de frente y con frontalidad les doy un abrazo sincero, les doy mi más fuerte felicitación y mi cariño. Hace 2 meses, por alguien que la propuesta fue de la Revolución Ciudadana, le dieron la palabra, ¿no es cierto?, y la asambleísta Carrión apareció como la gran defensora de los posgradistas, y en la Asamblea Nacional les declaramos héroes, ¿no es cierto?, porque son héroes en este momento de la pandemia. Hoy están siendo reprimidos, ¿no es cierto?, por la reivindicación de sus justos derechos. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que la ciudadanía ecuatoriana esperaba desde hace mucho tiempo atrás que el presidente de la República pida la renuncia, exija la renuncia a todos los miembros de su gabinete,
y si no, tendremos en la Asamblea Nacional que pedir las cuentas del caso, ¿cierto? La gente quiere saber quién repartió los hospitales, la gente quiere saber cuáles son los acuerdos y la letra chiquita con el Fondo Monetario Internacional, la gente quiere saber por qué no se ha construido, por ejemplo, el reglamento de la ley humanitaria, la gente quiere saber por qué la pandemia de hoy es el desempleo, la gente quiere que también desde mi punto de vista, que es impresentable la posición del ministro de Salud, le diga a los ecuatorianos cuáles son las cifras oficiales, ¿no es cierto? Y por qué recién ahora quiere declarar en emergencia el sistema de salud. Respuestas queremos muchísimas y esta comisión nueva está en la obligación de darle al país, digamos, esas respuestas. El CALSA se decidió tomarse 2 semanas para calificar los pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y ha pasado una. Eso por un lado, ustedes van a insistir en que se califique este juicio político, uno de los tantos pedidos que tiene el ministro Martínez, por un lado. Por otro, hace unos días el presidente de la República hizo un llamado a la Asamblea para que respalde su renegociación de deuda, para que respalde este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que aún no está suscrito y en base al que esperan obtener recursos para el pago de sueldos, entre otros gastos como el IES, como los gobiernos descentralizados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay el ambiente en la Asamblea para respaldar esta renegociación? ¿Hay el ambiente en la Asamblea para respaldar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como les ha pedido el presidente? De nuestra parte, le contesto, empiezo contestándole, Liceña, de nuestra parte, cero apoyo, ¿no es cierto?, a alguien que traicionó al pueblo, y peor si es que el apoyo que nos pide, ¿no es cierto?, es para terminar de hundir al pueblo. El peor asesor económico que han tenido los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, Liceña, se llama Fondo Monetario Internacional. ¿Necesitamos fondos frescos? Evidentemente que sí. Lo que no necesitamos es que quien nos presta nos marque las cartas de la política económica que debemos tener. Por eso le estamos enviando también una carta al Fondo Monetario Internacional para decirle que nosotros no respaldamos esa posición. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Liceña, cuando se firmó, tuvo que ser conocido por la Asamblea Nacional. Ilegalidad que dejaron pasar. Tuvo que haber venido esos aportes a financiar el Plan Nacional del Desarrollo, aprobado por el Consejo de Planificación, ilegalidad que la dejaron pasar, porque el ministro Martínez dijo que no venía a apoyar el Plan de Desarrollo, sino lo que ellos han llamado Plan Prosperidad. Cuando yo le consulto al Consejo de Planificación si aprobó el Plan de Prosperidad como exige la ley, ¿no es cierto?, no lo aprobó. Por lo tanto, bajo esas ilegalidades, el primer acuerdo ya fue nefasto, si usted quiere, Liceña, y este segundo busca, digamos, es un banco. El Fondo Monetario Internacional es un banco. A un banco no le vamos a pedir que sea la Madre Teresa de Calcuta. Lo que le vamos a pedir es que si nos va a prestar la plata, nuestra obligación es pagarle. No, la obligación nuestra no es que ellos nos dicten la política económica para que nosotros definamos cómo le pagamos. Al banco lo que le interesa es que le paguemos y el Ecuador se debe comprometer a pagarle. Pero el banco no debe marcarle las cartas de cómo tiene que ser la política económica de este país, pero este gobierno, ¿no es cierto?, que trabaja para el fondo, que trabaja, digamos, para los tenedores, evidentemente va, se sienta, toma nota, ¿no es cierto?, y hace lo que le dicta el fondo. Cuando la gente está absolutamente disparados los problemas de desempleo, de subempleo, tenemos 600,000 nuevos pobres en el Ecuador, Liceña, tenemos 270,000 ecuatorianos que han sido desafiliados de la seguridad social, dándole ahí sí un golpe de muerte a la seguridad social. Creo que hay que hablar de esos temas. Así que nosotros no le apoyamos. Y lo segundo, evidentemente vamos a insistir en que el presidente de la Asamblea corrija su desacato. Cuando usted me hace esa pregunta, Liceña, que es muy interesante, ¿quién le pidió? Nuevamente, ¿quién es la máxima autoridad de la Asamblea? No es el presidente, es el Pleno. Y el Pleno le dio una disposición. Le dijo que en 48 horas califiquen todos los juicios políticos. 5 juicios políticos, Liceña. Usted me dirá, ¿qué 5 ministros? No, un ministro acumuló 5 juicios, el ministro de Economía y Finanzas. Así y ahora resulta que lo que dicen es que hay que esperar 15 días. No tiene facultad para eso, hizo desacato de la disposición que le dio la Asamblea Nacional y por lo tanto le vamos a exigir que subsane su desacato y efectivamente califique esos juicios. Asambleísta Muñoz, vamos cerrando la entrevista, se nos termina el tiempo, nos robamos unos minutitos de la entrevista última que tenemos. Yo sí quiero cerrar este diálogo preguntándole sobre lo que va a suceder hoy a las 16 horas, porque finalmente se va a hacer el anuncio de cuál va a ser el binomio definitivo de la Unión por la Esperanza y de Centro Democrático. Tenemos entendido que será el binomio Arauz-Rabascal. ¿Por qué demorar tanto? ¿Por qué dilatar tanto? ¿Y por qué dar lugar a que estos especialistas en derecho empiecen ya a esgrimir argumentos
de que jugaron tanto al límite de que correría riesgo la inscripción del binomio de la Unión por la Esperanza? Rapidito, 2 minutos. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Voy rapidito, ¿no es cierto? Es una muy buena pregunta. Primero, porque usted se da cuenta que esos especialistas en derecho ya van construyendo lo que quieren que sea una opinión pública, ¿no es cierto? Ya. Ellos imponen un relato ya. Ellos imponen un relato, está clarito, y los medios y determinados medios de comunicación así operan, ¿no? Venga, le invito a usted, Pepito Pérez, para que usted ya me construya el relato, ¿no es cierto?, de lo que quiero que pase después. Son como, si usted quiere, ¿no es cierto?, adivinadores del futuro. No es que sean adivinadores del futuro, es que están construyendo el futuro que quieren, ¿no es cierto? No hay ningún riesgo legal para la inscripción de nuestro binomio, lo vamos a hacer evidentemente en los próximos días, en la tarde. Alexis, lo que le voy a decir, porque no quiero quitar la sorpresa de la tarde, pero le voy a decir caliente, caliente, caliente respecto a lo que acaba de anunciar de ese binomio, ¿no es cierto? Ganaremos las elecciones con ese binomio, pero también cierro con una cosa. Fíjese cómo son los grandes emporios comunicacionales, ¿no es cierto? A lo único que le han dado cobertura es a la alianza de la derecha de 2 partidos políticos. Pero a la alianza del sector progresista, que se llama Unión por la Esperanza, que hoy vamos a anunciar, suma ya cerca de 400 organizaciones, Alexis, ¿no es cierto? La cobertura mediática es 0. Nosotros vamos a ganar las próximas elecciones contra viento y marea. Y mientras más hostiles se ponen los grandes medios de comunicación, mientras más barbaridades hace este gobierno, mientras, ¿no es cierto?, siguen con su lógica de persecución a todo lo que representa la Revolución Ciudadana, a lo único a lo que nos están condenando es a vencer. Y esa condena sí la vamos a cumplir. Vamos a vencer en febrero del 2021, Alexis. Muy amable, asambleísta Pavel Muñoz. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo. A ustedes, Liceña y Alexis, más bien por su invitación. Muchísimas gracias. Punto Noticias, conectando a la gente.